Pues mi amorcito. Bien, jóvenes, ¿me escuchan, cierto? Hola. Sí, doctor. Bien, seguimos entonces. Ya voy a compartir pantalla. Bien, entonces habíamos dicho en la artritis reumatoidea crónica secular, por ejemplo, provoca alteraciones en el lineamiento articular muy característico como la desviación cubital o en ráfaga de los dedos de las manos. Ya lo habíamos visto eso inclusive con ustedes en las clases, en la práctica. No sé si se recuerdan, entonces siempre ustedes eh, cuando estén con un paciente que sospechen que tenga artritis reumatoidea, ¿no es cierto? Tienen que ver que la parte media de su antebrazo, ¿no es cierto?, vayan directamente hacia el dedo medio. Cuando se pierde ese lineamiento, ¿no es cierto? Ya, cuando se pierde ese lineamiento y sobre todo hacia la región cubital, es uno de los datos más importantes para sospechar en artritis reumatoidea que está comenzando a secuelarse. Las enfermedades de Dupuytren o también llamado las contracturas de Dupuytren. ¿Alguien puede decir en qué enfermedad se puede apreciar las contracturas de Dupuytren o es parte de un signo, el signo de las contracturas de Dupuytren? ¿Alguien se recuerda? ¿Quién se recuerda? La contractura de Dupuytren, ¿en qué tipo de enfermedades aparece? Boris, ¿qué dices, Boris? Enfermedad de Peyronie. ¿Qué? Enfermedad de Peyronie. No, que ya hayamos visto, que ya hemos visto. ¿Qué enfermedad se presenta? Que es un signo más, las contracturas de Dupuytren. Síndrome de Les, túnel men- carpiano. les mencioné inclusive. Hay 20 signos mínimamente que pueden mencionar para decir que están frente a estigmas de hepatopatías crónicas. En las hepatopatías crónicas aparecen las contracturas de Dupuytren. Les voy a preguntar por nada más su examen. En las hepatopatías crónicas es un signo las contracturas de Dupuytren.
Hay retracción y limitación de los movimientos de los dedos. Inclusive hay hipotonía, tenar e hipotenar. Esa es la famosa pérdida de alineamiento articular. ¿Ya? Entonces no se olviden esto tampoco. Siempre tienen que fijarse esto, que no se pierda. En este caso, ¿no es cierto? Entonces están viendo ustedes de que la desviación está yendo hacia la región cubital. ¿Ya? Entonces siempre hay que valorar el lineamiento articular. Esto es lo que está ocurriendo habitualmente, no solamente en estudiantes, sino también en residentes. Van perdiendo la postura con el tiempo, se van encorvando, ¿no es cierto? Volviéndose pacientes con espondilitis anquilosante con el tiempo. A la palpación permite corroborar la ubicación del dolor, contribuye a definir si el dolor corresponde a una patología articular o periarticular, sea tendinosa, bursa, óseas o musculares, o se puede también buscar crepitaciones o roces a la movilización, muchas veces claramente audible, sugerentes, ¿no es cierto?, de una pérdida del cartílago articular, por ejemplo, cuando ustedes, el paciente está recostado y palpan la rodilla y presionan la rótula sobre la articulación y sienten como un chasquido o que está rozando la rótula contra la articulación, entonces puede ser un dato ya relacionado a una pérdida del cartílago articular como es la artrosis, ¿ya? Entonces, eso también siempre deben valorar. La estabilidad de la articulación, entonces, se examina sometiendo la articulación a movimientos forzados tendientes a medir la resistencia de los ligamentos. Entonces, en la rodilla los movimientos laterales no es lo habitual, ¿no es cierto? Son anormales. Pero cuando yo giro, estando la rodilla recta, pero lo hago la articulación hacia la región interna o hacia la región externa y me provoca un dolor, entonces ya estoy hablando de que ahí hay un problema, ¿ya? Ligamentario, ¿ya? Entonces, eh, eso, chicos, igual a tomarlo mucho en cuenta. Las lesiones de los ligamentos cruzados provocan inestabilidades anteroposteriores, por ejemplo, o la lesión de los ligamentos laterales. De los ligamentos laterales es cuando yo intento, lo pongo al paciente recostado, flexiono la rodilla, pero el pie que quede bien recto sobre la superficie y la articulación o la hago hacia la región interna o hacia la región externa y mi dedo siempre sobre el lugar por donde están los ligamentos laterales. Y si me provoca un dolor en ese momento, entonces, bueno, probablemente haya una lesión de los ligamentos laterales. Y de los cruzados es cuando hago el signo del cajón en la misma posición, pero es como que si eh, la pierna lo estuviera yo jalando o sacando hacia afuera y si me provoca un dolor o una inestabilidad como si estuviera suelta la pierna, entonces estoy hablando de lesiones de los ligamentos eh, cruzados. ¿Ya? Entonces ese, por ejemplo, el signo del cajón anterior, ¿no es cierto? El paciente con la pierna flexionada, el pie recto y jalo con mi mano, ¿no es cierto? Hacia la región anterior y si se siente como si estuviera suelta la pierna o me despierta un dolor en la parte anterior, entonces es un signo del cajón positivo. Pueden haber lesiones o esguinces de ligamentos también. Pueden haber lesiones o esguinces de ligamentos en los tobillos que causan también inestabilidad de la marcha y posteriores deformaciones del... De la misma forma, este es que le mencionaba, ¿no? Entonces pueden directamente palpar o bien en la parte anterior, inferior de la rodilla, ¿no es cierto? Y si despiertan dolor, ¿no es cierto? Entonces estamos frente a lesión de los ligamentos cruzados, pero si palpo más hacia la región externa o interna de la rodilla y me provoca dolor, bueno, estoy frente a lesión de los ligamentos laterales.
En la movilidad, el rango de movilidad activa y pasiva también debe examinarse en cada articulación, consignando siempre las articulaciones o las limitaciones encontradas. Hay ciertas afecciones que se caracterizan por una hipermovilidad, por ejemplo, articular, como la enfermedad de Ehlers-Danlos o la enfermedad de Marfan, son aquellas personas que se están doblando por todos lados, ¿no es cierto? Sus piernas lo pasan por atrás de su cabeza. Hola, ¿qué onda? Lo pasan por atrás de su cabeza, sus manos están en la región de su espalda, ¿no es cierto? Que pareciera que fueran un elástico, han debido ver ustedes a varios de esas personas, o que se mueven, se curvean su cabeza hacia la parte de atrás y están saliendo después por la entrepierna. Entonces, tienen una hiperlaxitud ligamentaria. En cambio, la gran mayoría de los cuadros inflamatorios agudos y crónicos conducen a la limitación de los movimientos, sean estos activos o pasivos. Entonces, la palpación de puntos dolorosos o puntos gatillo adquiere especial relevancia en el diagnóstico de estas afecciones articulares. Lo que tienen que saber es el término entesitis, que son los puntos inflamatorios en los lugares de inserción de los ligamentos, ¿ya? Los ligamentos se insertan en las partes iniciales donde están los tendones también. Entonces, cuando es una inflamación del ligamento como tal en la raíz de esa articulación, entonces se habla de entesitis. Y las tendinitis o bursitis se localizan y diagnostican cuando se asocian a una movilidad pasiva normal y a un punto doloroso preciso en relación directa a la estructura lesionada. Por ejemplo, este punto de inserción, ¿no es cierto?, del tendón de Aquiles y también tiene su inserción en la parte inicial del ligamento. Entonces, cuando presiona y duele ese nivel, entonces estamos hablando de una entesitis del tendón también de Aquiles. Eh, por ejemplo, acá también, para que lo puedan ver, en el hombro las bursitis subacromial y las tendinitis bicipital son las más frecuentes. En el codo están las epicondilitis o también llamados los codos de los tenistas, ¿ya? En la cadera las bursitis transtrocanterias o dolor que se localiza en dicha región y se irradia al muslo. Es muchas veces difícil de diagnosticar las bursitis transtrocanterias por la zona donde está el dolor. ¿Ya? Entonces, ahorita vamos a ver algunas imágenes. En las pelvis, espondilopatía o en las entesitis, dolor que se provoca o se encuentra localizado en un punto de inserción tendinosa. Aquí, por ejemplo, una tendinitis del bicipital, aquí una epicondilitis, punto de inserción, ¿no es cierto?, de los tendones del codo y está relacionado al codo de tenistas que también le llama. Aquí es la bursitis transtrocanteria, bien en la localización de la inserción del fémur en la articulación de la cadera, o bien que puede ser el dolor exactamente a este nivel transtrocanteria, o bien puede estar también irradiado a la región media del glúteo. También es importante tomarlo en cuenta esa zona. Hay otro tipo de dolor talar, también llamado talalgia, que es en la planta de los pies. Es un signo muy característico y frecuente y frente a la aparición siempre que debería sospecharse una entesitis. El dolor en las plantas de los pies, ustedes saben, es más frecuente en las mujeres por la misma disposición de los tacos que utilizan, ¿no es cierto?, cayendo el mayor sobrepeso sobre la parte posterior de los dedos, ¿cierto? Y no tanto así del talón como tal, sino parte de la planta de los dedos, pero la parte sobre todo distal, ¿ya? Entonces, eso a tomarlo en cuenta. La fibrositis o fibromialgia se presenta con múltiples puntos dolorosos o gatillo en diversas localizaciones que no corresponden a una articulación como tal. Ya, entonces habitualmente las fibromialgias son diagnósticos por exclusión de otras enfermedades. Cuando descarté todas las enfermedades, pero sigue habiendo diferentes puntos dolorosos, ya, y no uno en específico, entonces puede estar relacionado a una fibromialgia. Ya, entonces eso a tomarlo en cuenta. Hay más de 100 puntos dolorosos en la fibromialgia en estos pacientes. Acá, dos puntos dolorosos en el dolor plantar o talalgia, que bien puede ser bien
talón, o bien puede ser en la parte distal de los pies. Bien, estos son algunos de los puntos dolorosos que pueden haber en la fibromialgia. Son aquellos pacientes donde le palpas en algún lugar y le está doliendo. Bien, existen entonces diversos hechos clínicos que sin estar directamente relacionados con el aparato locomotor también contribuyen significativamente al diagnóstico de una afectación. Como les comenté, no solamente es que el dolor sea a nivel de la articulación, sino que también puede haber compromiso de las mucosas, de la piel o de otros órganos internos. A nivel de la mucosa siempre hay que fijarse en la mucosa bucal, nasal, genital, en la enfermedad de Reiter, acá está, y características en la enfermedad de Behçet, que vendrían a ser prácticamente las mismas. Lesiones en la piel como rash, en la psoriasis, bula o los nódulos también. Son ejemplos de artropatías asociadas a la psoriasis, etcétera. La fotosensibilidad también, ¿ya? Alude al surgimiento de un exantema después de una exposición solar en los pacientes, 30-60%, habitualmente asociado al lupus eritematoso sistémico. La fotofobia, si hay una sensibilidad ocular. En relación a la fotosensibilidad, ¿ya? Mucho, pero mucho cuidado con las personas, por ejemplo, de tez blanca, que son sensibles también al sol. Lo característico en la enfermedad reumatológica, haciendo alusión sobre todo al lupus eritematoso sistémico, es de que si bien va a tener un eritema facial asociado con la fotosensibilidad, ya que va a presentarse sobre todo en la región malar y en el dorso de la nariz, pero va a respetar los surcos nasogenianos. Entonces es una diferencia abismal que tienen que tomarlo en cuenta. Y quizá la fotosensibilidad haga más referencia sobre todo al lupus eritematoso sistémico como representativo. También siempre hay que ver el paladar o la mucosa yugal, ¿no? Y ver si no hay petequias o mucositis relacionadas. Lo que le mencionaba entonces, el eritema que ve habitualmente es malar en dorso de la nariz, pero que respeta los surcos nasogenianos. Bien, pueden haber áreas de hiperkeratosis también en las manos o en las regiones distales. El fenómeno de Raynaud, que es muy característico, como les mencioné, la única condición es que se tienen que exponer a unas condiciones bastante frías. Si yo tengo un paciente que tiene lupus eritematoso sistémico y a otro que no lo tiene, a ambos los hago poner su mano a un turril con hielo al mismo tiempo y le hago sacar su mano después de unos 3 minutos, en la persona que no tiene un fenómeno de vasoconstricción sostenida como parte de un fenómeno inmunológico, pues rápidamente de estar blanco va a pasar otra vez a ser rosadita la mano. Eso es lo que habitualmente ocurre. Obviamente también va a haber un poquito de dolor. Pero cuando hay una vasoconstricción sostenida con alteración del flujo sanguíneo, pues va a pasar por esta triada característica donde el color inicial es blanco que refleja la palidez isquémica, azul la cianosis congestiva y por último rojo, ¿no es cierto?, por la hiperemia reactiva. Entonces, esta es la cronología habitualmente que ocurre, blanco, azul y rojo, y todo este proceso dura aproximadamente entre 4 a 10 minutos para retornar nuevamente a la normalidad. Por si acaso es queso, chicos. Me dio hambre, van a disculpar. Este es el típico ejemplo que les comentaba de de las pacientes femeninas que tienen lupus eritematoso sistémico. Miren, son manos que son brillantes, son tumefactas, ¿ya? Y que tienen la punta de los dedos, ¿no es cierto?, como si fueran bien alargaditas. Son diferentes a las personas que no tienen problemas de colagenopatía. Los famosos dedos en salchichas que le llaman, ¿ya? O pueden haber áreas también relacionadas a procesos vasculíticos también, ¿ya? Con áreas de máculas, petequias o áreas de equimosis en las regiones distales. O pueden haber gangrenas también, episodios gangrenosos en las regiones distales por fenómenos de vasoconstricción sostenida con presencia de trombos y afectación de la irrigación distal. Ya entonces también puede aparecer los piodermas gangrenosos. Lo otro que les mencionaba en el fenómeno de Raynaud, ¿no es cierto?, en relación
a los otros dedos que no son expuestos al frío pueden pasar por esa coloración. Bien, entonces son manifestaciones todo esto de compromisos cutáneos y vasculares. Cuando hay una inflamación de los vasos sanguíneos, ustedes saben, se llama vasculitis, la forma de manifestarse sobre la superficie de la piel con áreas de equimosis. Hay que palpar también siempre los pulsos periféricos, estos deben ser examinados siempre en las 4 extremidades. La ausencia de pulso también es propia de enfermedades de grandes vasos, ya la vamos a ver eso en su momento. Las vasculitis se clasifican en vasculitis de grandes vasos, medianos vasos o vasos pequeños. Por ejemplo, la de grandes vasos está la enfermedad de Takayasu, que clásicamente afecta a las extremidades superiores y el arco aórtico. Las de vaso grande también, las arteritis de la temporal que puede provocar una ceguera por una inflamación de las arterias temporales si no se diagnostica y se trata precozmente. Es una de las causas también de cefalea constante con afectación de la visión y el diagnóstico es totalmente sencillo. Es confundida con una migraña por ser habitualmente unilateral. La diferencia es que suelen aparecer en personas mayores de 50 años del sexo masculino habitualmente y que al palpar la arteria temporal, esta es bastante dura, despierta el dolor y el tratamiento es de lo más sencillo y uno de los medicamentos que suele pasar más rápidamente el dolor es la aspirina, así de sencillo. El examen ocular también. Hay que ver si no hay sequedad, conjuntivitis, iridociclitis, uveitis. Ante cualquier alteración ocular que haya, pues tendrá que ser valorado por un oftalmólogo. ¿Listo? Por ejemplo, las iridociclitis y las uveitis se presentan en las artritis reumatoideas juveniles y la pelviespondilopatía en las enfermedades de Behçet. También la asociación de sequedad ocular, que es xeroftalmía con bucal xerostomía, propia también del síndrome de Sjögren. ¿Listo? Miren ahí la resequedad bucal. Otros antecedentes que permiten clasificar un trastorno reumático como inflamatorio mecánico, bueno, esto ya lo mencioné anteriormente. La rigidez matutina, ¿en cuál cree que está presente, chicos? En el dolor de origen inflamatorio. En las de origen mecánico, habitualmente no hay la rigidez matutina o puede ser menos de 30 minutos. Fatiga en los procesos inflamatorios hay, la actividad mejora los síntomas con la actividad cuando comienzan a caminar, en reposo empeora, lo contrario ocurre con el dolor de origen mecánico. Empeoran cuando comienzan a caminar y mejoran en reposo, como acá está. Mejoran los síntomas en reposo y empeoran acá en la inflamatoria con el reposo. En los problemas inflamatorios articulares hay afectaciones sistémicas y hay respuesta a los corticoides. Un problema común es de que como hay dolor en la artrosis, ¿listo? He visto que varios médicos agarran y le inyectan corticoides a la articulación y no hay ninguna respuesta a los corticoides. Cuando ya hay una pérdida del cartílago articular, colocar corticoides en una articulación lo único que va a hacer es de que precipite más rápido las calcificaciones y empeore la artrosis. Entonces no se da corticoides en los dolores articulares de origen mecánico, pero sí se puede dar en los de origen inflamatorio. Entonces, resumiendo, chicos, el análisis en profundidad de los elementos de la anamnesis y un examen físico completo y acucioso constituyen los pilares fundamentales de un diagnóstico correcto. Ya van a ver la próxima clase que los exámenes de laboratorio no sustituyen este proceso y pueden llevar a errores y pérdida de tiempo para el diagnóstico. Acá les puse entonces prácticamente más relacionados a lo que es semiología, ¿ya? Al interrogatorio haciendo énfasis, lo que se debe buscar en el examen físico y van a ver ustedes que la suma de criterios clínicos con laboratoriales es lo que va a llevar a la aproximación diagnóstica. Solo la clínica no va a ser el diagnóstico, solo el laboratorio no va a ser el diagnóstico. Es la suma de ambos, no se vayan a olvidar eso. ¿Listo? Con eso terminamos entonces hoy día la clase jóvenes para el día lunes. No se olviden, eh, tienen su examen, ¿ya? Escrito, presencial. Así que los estoy viendo puntual, por favor, a todos, si pueden estar desde las 7:30. Y lo último, no se olviden inscribirse al seminario, ¿ya? Quedan pocos cupos, les voy adelantando para que no estén a fin
ahí sobre las fechas ya queriendo inscribirse y después que no haya espacio. ¿Alguna pregunta, chicos? Doctor, disculpe, ¿podría subir el material bibliográfico de reumatología a Classroom? Estos dos temas se los voy a subir igual, ya no se preocupen. Gracias, doctor. Bueno, jóvenes, que pasen un excelente fin de semana. ¿Ya? Dios los bendiga a ustedes y a sus familias y nos estamos viendo el día lunes a las 7:30 en la universidad. ¿Listo? Chao, Gracias, jóvenes. doctor. Hasta luego. Gracias, doctor.